En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Señor, fuente de vida y salud del cuerpo y del alma, esté con todos ustedes. Este pueblo de Dios, hermanos, discípulos del Señor, cada domingo, de modo especial, nos reunimos para decirle al Señor gracias. Porque en Cristo Jesús nos has devuelto la salud física y espiritual. En Cristo Jesús nos das vida. En Cristo Jesús la lepra de la envidia, del egoísmo, del mal, de todo lo que nos lastima, es decir, del pecado, ha quedado sanada. Tenemos un proyecto de vida que nos presentamos cada domingo ante Jesús, quien nos sanó, nuestro sumo y eterno sacerdote, para decir con Él, por Él y en Él, a la grandeza de nuestro Padre Dios, gracias. Hermanos, esa es la vida de la iglesia, una comunidad agradecida, porque hemos sido rescatados del pecado y de la muerte. No por nosotros, sino por la misericordia del Señor. Les animo a que descubramos y sigamos descubriendo nuestras lepras espirituales, desde luego. Cuántas cosas tenemos todavía que pedir al Señor que nos ayude a sanar y poner lo que esté de nuestra parte para hacerlo, para que sigamos siendo esta comunidad de discípulos del Señor, agradecida, que va construyendo el reino de Dios. Y muchos les agradecería que se unieran a una intención personal por el regalo de la vida que Dios me ha hecho ahora, precisamente hoy, con un año más de vida. Le agradezco al Señor este don de su amor, de su misericordia, y le pido que me siga concediendo la alegría de que la vida que me da, ponerla al servicio de Él, y que me, con sentido y alegría en la construcción del reino del proyecto de Dios. Pues nos disponemos, hermanos, a esta Santa Eucaristía. Reconozcamos nuestras enfermedades y debilidades, nuestros pecados, y pidamos perdón. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén.
Atiende a nuestra súplica. Tú que estás a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo. Solo tú, Señor, tu Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Presentemos, hermanos, nuestra oración personal, como siempre al inicio de la Eucaristía, agradecidos por las bendiciones que Dios nos da, los beneficios que nos concede, alabándolo al Señor por su gran misericordia, y si tenemos alguna necesidad, también la ponemos en las manos de Dios de modo personal, y nos unimos todos en la misma oración de la Iglesia en este domingo. Oremos. Te pedimos, Padre bueno, que tu gracia continuamente nos disponga y nos acompañe, de manera que estemos siempre dispuestos a obrar el bien. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. En la primera lectura narra la curación de Naamán, general sirio. Primero se resiste a obedecer a Eliseo, luego, curado de la lepra, regresa a su país alabando al verdadero Dios. En la segunda lectura, San Pablo nos enseña que la fe en Cristo es el cimiento para alcanzar la eternidad. Por eso anuncia la palabra de Cristo y ofrece su vida para que todos alcancen la salvación. Escuchemos. Del segundo libro de los Reyes. En aquellos días, Naamán, el general del ejército de Siria, que estaba leproso,
Se bañó 7 veces en el Jordán, como le había dicho Eliseo, el hombre de Dios, y su carne quedó limpia como la de un niño. Volvió con su comitiva a donde estaba el hombre de Dios y se le presentó diciendo: Ahora sé que no hay más Dios que el de Israel. Te pido que aceptes estos regalos de parte de tu siervo. Pero Eliseo contestó: Juro por el Señor, en cuya presencia estoy, que no aceptaré nada. Y por más que Naamán insistió, Eliseo no aceptó nada. Entonces Naamán le dijo: Ya que te niegas, concédeme al menos que me den unos sacos con tierra de este lugar, los que puedan llevar un par de mulas. La usaré para construir un altar al Señor, tu Dios, pues a ningún otro Dios volveré a ofrecer más sacrificios. Palabra de Dios. De la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hermano, recuerda siempre que Jesucristo, descendiente de David, resucitó de entre los muertos, conforme al evangelio que yo predico. Por este evangelio sufro hasta llevar cadenas como un malhechor. Pero la palabra de Dios no está encadenada.
Por eso lo llevo sobre todo por amor a los elegidos, para que ellos también alcancen en Cristo Jesús la salvación, y con ella la gloria eterna. Es verdad lo que decimos: si morimos con Él, viviremos con Él. Si nos mantenemos firmes, reinaremos con Él. Si lo negamos, Él también nos negará. Si le somos infieles, Él permanece fiel, porque no puede contradecirse a sí mismo. Palabra de Dios. Den gracias siempre, unidos a Cristo Jesús, pues esto es todo lo que Dios quiere que hagan ustedes. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, cuando Jesús iba de camino a Jerusalén, pasó entre Samaria y Galilea. Estaba cerca de un pueblo cuando le salieron al encuentro 10 leprosos, los cuales se detuvieron a lo lejos y a gritos le decían: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos Jesús les dijo: vayan a presentarse a los sacerdotes. Mientras iban de camino, quedaron limpios de la lepra. Uno de ellos, al ver que estaba curado, regresó, alabando a Dios en voz alta, y se postró a los pies de Jesús y le dio las gracias. Ese era un samaritano. Entonces dijo Jesús: ¿no eran 10 los que quedaron limpios? ¿Dónde están los otros 9? ¿No ha habido nadie fuera de este extranjero que volviera para dar gloria a Dios? Después le dijo al samaritano: levántate y vete, tu fe te ha salvado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos sentamos un momento, hermanos.
un pasaje significativo que nos regala la palabra de Dios este domingo, y de modo especial referido al texto del Evangelio. Un cuadro, hermanos, de la realidad de la persona sufriente, de la persona que el dolor, el sufrimiento los hace solidarios. Por una parte, por el dolor mismo, por una parte, por la situación por la que va pasando, su estado de salud, que no solamente se contempla en la vida de la Palestina del siglo I de nuestra era, en lo físico, sino también en lo espiritual, en lo social. Este grupo, hermanos, se reúne y padece un mal que lo solidariza, la lepra. Y la lepra pues no es precisamente lo que hoy, digamos, técnicamente se pudiera encontrar como tal, y que pues los especialistas le llaman la enfermedad de Hansen, sino que en el siglo I de nuestra época y en el lenguaje de la Biblia, cualquier enfermedad de la piel que no encontraran cura, pues era considerada como tal. Pero fíjense que quien la padecía, por lo contagioso, por la situación de entonces, pues más peligroso que el dengue aquí en la región, ¿verdad? Para que ubiquemos, un poquito más peligrosón que el dengue que podía pegar. Entonces sí se aplicaban bien las normas de salud, y la ley de Moisés pedía que el que tuviera este problema, para no contagiar a otros, para prevenir que no se pudiera extender la enfermedad, pues les pedía que estuvieran aislados de la comunidad. ¿Se entiende, verdad? Y saben, esta ley de salud, también religiosa, sí se cumplía. Y por eso es que se evitaba que hubieran estas enfermedades que se podían extender, sobre todo por lo contagioso que en sí mismas eran. Pues ahí tienen a este grupo, hermanos, aislados. Ahí tienen este grupo que sabían su situación limitada, pero ya no tenían parte con la comunidad. No podían hacer lo que ordinariamente podían hacer, desde convivir en la familia hasta ir al mercado y participar de la alegría de todo judío, de todo hombre y mujer de fe, tener parte con Dios en el templo.